Muy buenos días. Hoy nos reunimos para hacer los comentarios sobre el proceso arbitral. El proceso arbitral venía siendo regulado por el decreto 1818 de 1998, pero ese decreto 1818 traía varias inconsistencias que vinieron a ser objeto de revisión de la Corte Constitucional y mediante sentencia C-1038 del año 2002 trajo unos puntos muy importantes. Puntos importantes en cuanto a que, ¿por qué surge el proceso arbitral? El proceso arbitral tiene su fundamento en la Constitución Nacional, que es el artículo 116, donde nos dice que los particulares podrán ser investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia, ¿correcto? Y el decreto 1818 indicaba que toda la etapa llamada prearbitral estaba a cargo del director del centro de arbitraje. Esto es, el director del centro de arbitraje admitía, inadmitía o rechazaba la demanda. ¿Y qué era admitir, inadmitir o rechazar la demanda? Pues nada más que era un acto jurisdiccional. Y el admitir la demanda nos hacía referencia nada más de decir soy competente. Entonces, mediante la sentencia C-1038, le dijo al centro, no, usted cumple funciones administrativas. Y mediante la sentencia SU 174 año 2007, estableció y definió el conflicto cuando se suscitaba que no se podían nombrar los árbitros. No había consenso entre las partes para nombrar los árbitros. ¿Quién lo nombraba? El juez civil municipal o el juez civil del circuito, porque se establecía que cuál era la calidad que tenían los árbitros, juez civil municipal o juez civil del circuito. Entonces dijeron, no, vamos que lo nombre el juez civil del circuito y lo nombra a través de un proceso verbal y sumario, de un trámite sumario. Pero los señores jueces entendieron que era un proceso. Entonces se dilataba más el nombramiento de los señores árbitros. Llegaba a reparto, le correspondía al juez correspondiente de circuito, citaba a las partes y hacía un trámite. Y permitía en esa audiencia de nombramiento discusiones entre las partes para nombrar el árbitro. Cuando no, la esencia de llegar al juez civil del circuito era simplemente pida las listas de los centros de arbitraje de la ciudad y usted, señor juez, breve y sumariamente designe los árbitros. Y no admita discusiones porque usted tiene la jurisdicción, ¿correcto? Entonces, decantado todos esos problemas del decreto 1818, surge la ley 1563. La ley 1563 es la que actualmente rige íntegramente el proceso arbitral. Dicen íntegramente porque ya vamos a ver los aspectos desde el punto de vista del derecho laboral que ha causado bastante movimiento en el Poder Judicial, ¿correcto? Parte de la estructura, la 1563, está vigente desde octubre 2012, que el pacto arbitral es el compromiso o es la cláusula compromisoria. La ley 1285 del año 2009, estatutaria de la justicia, también hace referencia al proceso arbitral y nos estableció suprimió la frase que decía que los árbitros podían dirimir los conflictos que eran transigibles. ¿Cuál era la finalidad de la 1285? Permitir que en cabeza de los árbitros que tienen función jurisdiccional se dirimieran conflictos que no fueran transigibles. El maestro Hernán Fabio López Blanco nos indica que qué problema hay o por qué un árbitro no puede dirimir un divorcio, por qué un árbitro no puede dirimir una separación de bienes, una separación de cuerpos. Entonces, esa parte que era la intención de la ley estatutaria, la ley 1285 del 2009, llega a la ley 1563 y hace abstracción a ella y vuelve y nos indica asuntos transigibles. ¿Cuáles son los asuntos transigibles? Aquellos que no van contra las buenas costumbres, el orden público, el estado civil de las personas, los derechos fundamentales, y volvimos otra vez a que los árbitros solamente tienen competencia para dirimir conflictos que son transigibles. Pero la 1563 trae una parte importante que nos dice, la ley nos va a determinar qué asuntos también se pueden tramitar bajo el proceso arbitral. Y ahí es donde aparece la primera ley de desarrollo de la 1563. ¿Cuál es? La Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias es aquella ley que está vigente desde febrero 20 del año 2014, donde nos hace referencia que todo aquello que conocíamos como el contrato de prenda
dejó de existir en nuestro ordenamiento y ahora se llama la garantía mobiliaria. Garantía mobiliaria que realiza acreedor-deudor mediante un contrato que es inscrito en Confecámaras y se puede hacer un convenio a través de las cámaras de comercio. Esa garantía mobiliaria se puede, exóticamente nos dice la ley 1676, tramitar su discusión, su ejecución a través de un proceso arbitral. Entonces miren ustedes que la 1676, sin inmiscuir en el tema el doctor Marco Antonio, que va a hablar sobre las garantías mobiliarias, podemos hacer efectiva esa garantía mobiliaria o bien a través de la jurisdicción ordinaria. En mi sentir, el proceso ejecutivo prendario dejó de existir desde el 20 de febrero y ahí se sigue aplicando el proceso ejecutivo prendario porque existe la garantía mobiliaria y nos indica el trámite que debemos seguir, cuál es la ejecución de la garantía real. Entonces el proceso ejecutivo prendario como tal no existe. Esta ley, en tratándose del proceso arbitral, dice, lleve las partes esa discusión, esa liquidación, esa ejecución a los árbitros. Entonces, ojo, a partir del 20 de febrero podemos acudir a un centro de arbitraje a través de un proceso ejecutivo que lo van a dirimir los señores árbitros, porque esta ley lo permite, ¿correcto? Y hay otra ley que también nos dice que debemos acudir al proceso arbitral, es aquella que nos hace referencia a los conflictos entre los consumidores. Todo conflicto suscitado entre los consumidores es del conocimiento de la justicia arbitral. La ley 1480 indicaba, prohibía, se decía que era una cláusula abusiva, leonina, obligar al consumidor a acudir a un proceso arbitral. La ley 1563 derogó esa norma y dijo, no, sí se puede acudir a la justicia arbitral. Entonces esos son los dos puntos más importantes que trae la 1563. Primero, haciendo caso omiso a lo que establece la ley estatutaria de la justicia, vuelve e indica que son procesos transigibles. Y ya hay dos leyes que nos indican claramente que podemos acudir al proceso arbitral. Una de ellas, tema exótico, el proceso ejecutivo en un centro de arbitraje. Hay un tema importante, ya hay varios tratadistas que han hecho referencia a ello. No existe la jurisdicción arbitral. La jurisdicción arbitral depende de la jurisdicción civil. Lo que existe es un trámite arbitral. No hay una jurisdicción que nos diga que los árbitros tienen jurisdicción, porque no es permanente, es independiente, es transitoria. Pero en ese momento de la transitoriedad están teniendo funciones jurisdiccionales. Veo al doctor Espinal que asienta así con la cabeza para el tema que vamos a seguir, que tiene más discusión todavía. ¿Correcto? Al no ser autónoma, no es una jurisdicción, pero es un trámite, ¿correcto? Motivo por el cual en el otro tema de las derogaciones vamos a ampliarlo. ¿Qué deroga esta ley? Deroga el proceso arbitral obligatorio en laboral. ¿Y por qué deroga el proceso arbitral en laboral? Todas las normas del decreto 1818, esa compilación, se pasó al Código Sustantivo del Trabajo y al estar derogado expresamente por la 1563, el proceso arbitral laboral en Colombia que regulaba el Código Sustantivo del Trabajo no existe. Debemos acudir a un centro de arbitraje, independiente de las consecuencias que ello genera. ¿Qué genera? Que los sindicatos están muy molestos. Pero ojo, es que no son los sindicatos, miremos a los empleadores. ¿Cuánto puede costar un conflicto de una multinacional? 50.000, 70.000 millones, por decir alguna cifra. Pues los árbitros solamente se pueden ganar hasta 1.000 salarios. Hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para dirimir el conflicto. O muy sencillo, la misma 1563 le dice, partes, antes del nombramiento de los árbitros, digan cuánto se van a ganar los árbitros por honorarios y ellos verán al momento de comunicarles su designación si aceptan o no aceptan dirimir dicho conflicto. La Corte Suprema de Justicia recientemente, en fallo de diciembre del año pasado, manifiesta al resolver un recurso de anulación que la ley 1563 no tiene aplicación
teniendo en cuenta que el conflicto se suscitó antes de la vigencia de la 1563. Quiere significar ello que todos los conflictos que se susciten con posterioridad a la vigencia de la ley 1563 debe dirimirse mediante un centro de arbitraje. Esta es la ley. No nos la hemos inventado nosotros los abogados, o como dicen es que usted defiende al empleador o defiende al sindicato. No, la ley es una sola y esta ley derogó ese tema en el proceso arbitral. La derogación de la 1394, ya lo dijo mi hijo en su exposición, no hay que pagar arancel judicial cuando vamos a ejecutar el laudo arbitral. La ley 1563 deroga esa parte de la 1394 que hoy día está vigente, como también deroga el pago fraccionado cuando se hacen unos pagos parciales. La 1563 también tiene que ver con la 1394 y deroga ese aspecto. La impugnación de actas de asamblea. La impugnación de actas de asamblea no debemos esperar la vigencia del Código General del Proceso para que los conflictos que se generen entre socios y sociedad o entre los asociados se diriman ante el centro de arbitraje. No, el artículo 194 ya fue derogado por la 1563. No debemos esperar la vigencia del Código General del Proceso, ya está derogado. Aquí tenemos la sentencia que nos hace referencia a que el proceso arbitral en laboral está derogado porque el decreto 1818 era una compilación y nos dice la Corte Constitucional que no tiene ningún sentido que se compile una norma y que no tenga efectos de derogatoria tácita. Pero no, nosotros estamos acostumbrados a que nos debe decir la ley, matemática de coquito, se deroga, ya no existe. Y más aún, los del Ministerio del Trabajo siguen insistiendo, siguen nombrando árbitros, siguen fijándole honorarios y les dicen que tienen 10 días para dictar el laudo arbitral. 10 días de los cuales nunca se cumplen, sino que pasa un mes, pasan 2 meses, y allá posteriormente les fijan los honorarios. ¿Correcto? Sí. La ley 153 de 1887, y no me equivoco, como a veces se escucha uno en otras conferencias, se equivocó el ponente cuando dijo de 1887, no, es de 1887 y está vigente, 2 siglos y está vigente, o al menos en la época nosotros cuando nos enseñaban en la universidad era obligatorio la ley 153 de 1887 para poder interpretar la ley y la ley procesal. Y el Código General del Proceso viene y modifica el artículo 40 y nos indica que al momento de presentar la demanda, esta se situará bajo la ley vigente. Entonces, si hoy día vamos a presentar una convocatoria a un tribunal arbitral en laboral, ¿qué ley está vigente? La ley 1563, según la ley 153 de 1887, un motivo más para sostener enfáticamente que el proceso arbitral laboral obligatorio dejó de existir. Perfecto. Y aquí viene la parte interesante para el asentamiento de la cabeza del doctor Espinal. Al interior del instituto se ha suscitado, como si no tuviéramos más conflictos que resolver, como si no tuviéramos que mirar la vigencia o no vigencia del Código General del Proceso, uno de los miembros del instituto de la ciudad de Bogotá indicó: ¿se aplica el Código Procesal Civil o el Código General del Proceso en el trámite arbitral? Hay posiciones separadas. El doctor Sanabria, que fue el de la brillante pregunta si se aplicaba o no se aplicaba, el doctor Hernán Fabio dice que no, él dice que no, el doctor Ramiro Bejarano, cuya tesis comparto, establecemos que sí. ¿Por qué no se aplica el Código General del Proceso en el proceso arbitral? Miremos a ver. Es un trámite independiente, tiene el fundamento en la Constitución Nacional. Los procesos arbitrales no de ahorita, siempre han sido procesos o trámites mixtos. La demanda por escrito, la contestación por escrito, se fija en lista del artículo 108 y todo el trámite se desarrolla en audiencias. ¿Qué centro de arbitraje no tiene tecnología? Todos. ¿Qué dice el Código General del Proceso?
capacitemos a los funcionarios, y entiéndase funcionarios, jueces, empleados, los subalternos, para la apertura del Código General del Proceso. Eso está bien. Vamos a capacitar a los funcionarios y a los empleados. Pero en el trámite arbitral, para ingresar a la lista de árbitros, hay una capacitación, hay unos exámenes, hay unos requisitos que se deben cumplir. Mínimo 8 años como magistrado del Tribunal Superior para ser árbitro, debe tener experiencia, debe ser docente, debe haber escrito libros, está capacitado, se mantienen actualizados. ¿Por qué no aplicamos el Código General del Proceso? Y es muy sencillo, es que el Código General del Proceso se aplica en aquellos aspectos en el proceso arbitral donde no hay una regulación expresa. Yo no sé por qué tanto temor, creo que la otra dice lo que el maestro Jairo dice. Los abogados somos los que nos complicamos y no tenemos esa apertura a lo nuevo. No, queremos seguir escritura y no apliquemos en el proceso arbitral el Código General del Proceso, porque eso es aceptar que allá esos señores árbitros son independientes, que allá esos señores árbitros son estrato 70, que acá la justicia ordinaria es menos. No, el Código General del Proceso en el proceso arbitral tiene 5 o 6 artículos para aplicar, concretamente las pruebas, y no en la prueba pericial, porque la prueba pericial está regulada expresamente en la 1563. Pero me pregunto, si el Código General del Proceso va a entrar en vigencia en Cali en octubre, por aquellos acuerdos fantásticos que ha acabado el Consejo Superior de la Judicatura, en donde ya está legislando y dice cuándo entra en vigencia una ley, a pesar de que la ley 1395 está en vigencia. El Consejo Superior de la Judicatura no sé bajo qué facultad dijo, no, no se aplica, lo aplican 5 juzgados en Cali, de circuito, los otros 10 no. Ahí les dejo esa inquietud para unas próximas nulidades que puedan presentar. Y es una nulidad muy sencilla, trámite inadecuado. ¿Cómo así que el juzgado primero civil del circuito de Cali me está aplicando el CPC si la ley 1395 del año 2010 está vigente? ¿Por qué me está dando un trámite que no existe? Porque el Consejo Superior de la Judicatura lo dijo, tiene esa facultad el Consejo Superior de la Judicatura para ampliar la ley, tenía esa facultad en la 1395, facultad que dejó vencer porque ya pasaron los 3 años. Y miren ustedes que en el Congreso cursa la ampliación de la vigencia de la 1395. Parece ser que está a despacho para que firme el señor presidente Santos, pero está ocupado con la visita en La Habana y todo eso, los paros y todo, entonces creo que no la ha firmado todavía. Entonces, cuando la firme y dice que va 1 año más la 1395, ¿qué está haciendo? Dándole legalidad a los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Y si le da legalidad a los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, ¿qué significa? Que todo lo actuado está viciado de nulidad. Entonces, ¿cuál es mi posición? En el proceso arbitral se aplica el Código General del Proceso. Simplemente en materia de pruebas, de resto tiene una legislación especial. Entonces, aperturémonos, dejemos ese temor. Aquellas personas que han incursionado en los procesos arbitrales saben que los procesos arbitrales es oralidad. Siempre las audiencias han sido por oralidad. Como dice el doctor Valero, no hay una oralidad pura, jamás podrá existir una oralidad pura. Existe la solicitud de convocatoria, existe la demanda por escrito, existe la contestación por escrito. Se ha hecho una consulta al Consejo Superior de la Judicatura. He tratado de motivar a mi hijo, que es estudiante de Derecho, para ir preguntando, ir averiguando qué es lo que sucede. Y lo que le digo a mis estudiantes, ¿no le gusta la norma? Demándela. Pero entonces no estemos en un pasillo hablando de que no me gustó la norma, o vamos a tomarnos un whisky y hablamos de la dura norma, no, si no le gusta, demándela. Si usted cree que va raya contra la Constitución, demándela. Entonces, en la oficina le decimos con mi hijo, preguntémosle al Consejo Superior de la Judicatura si aplica o no aplica. Y entonces el Consejo Sesional en Cali nos indica claramente, las superintendencias no tienen nada que ver con nosotros, Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual se aplica el Código General del Proceso. Los procesos arbitrales que se desarrollan en los centros de arbitraje son vigilados por el Ministerio del Interior. Nada que ver con nosotros.
No obstante, vamos a hacer la consulta a Bogotá, porque es de un olímpico, le contesto, pero no obstante le voy a hacer la consulta a Bogotá, a ver Bogotá qué dice. Y Bogotá, mediante este acuerdo que está en pantalla, siga lo que nos contesta, dice que están estudiando. Están estudiando todavía. Entonces, esa discusión se soluciona preguntándole a los señores árbitros, cuénteme una cosa, señor árbitro, ¿se aplica el Código General del Proceso o el CPC? Aunque la aplicación es fuerte, los efectos son fuertes, pero yo recomiendo que se le pregunte al presidente del tribunal o al tribunal en pleno qué va a aplicar. Las medidas cautelares, rápidamente, porque ese es un tema del doctor Domínguez, las medidas cautelares en el proceso arbitral se aplican, hace referencia al CPC, ustedes ya saben que el CPC está derogado, vamos al Código General del Proceso, aplicamos las medidas cautelares, que es para garantizar la efectividad de la sentencia, simplemente por mencionar que la medida cautelar innominada no surge de parte del juez, no es que el juez se siente y se pone a pensar y dice, ¿qué medida cautelar voy a decretar? O el demandante me cae mal o el demandante me cae bien, no, surge de una petición de la parte y en ejercicio del buen derecho, en apariencia del buen derecho, viendo las pretensiones, viendo las excepciones, dirá, hombre, realmente ordené una inscripción de la demanda, unas medidas cautelares muy fuertes, las voy a cambiar, las modificar, las voy a cambiar, ¿correcto? El pacto arbitral. El pacto arbitral, como lo habíamos dicho, es cláusula compromisoria o compromiso. La cláusula compromisoria es aquel documento en donde consta la manifestación de las partes en dirimir el conflicto a través de un centro de arbitraje, a través de un proceso arbitral. El compromiso, así exista el proceso arbitral, el proceso ordinario, las partes firman un documento y nos vamos a proceso arbitral. Y encontramos lo que el maestro Hernán Fabio ha denominado el delirio académico. ¿Qué es el delirio académico? Nos indica la 1563 que si una parte manifiesta la existencia del pacto arbitral, ojo, pacto arbitral por escrito, cláusula compromisoria o compromiso, y la otra parte llega y nada dice al respecto, se entiende que existe pacto arbitral. Y más adelante manifiesta el doctor Hernán Fabio, no, aquí hay una confesión ficta, posición de la cual yo me separo. ¿Por qué me separo? No me separo en cuanto a que es un delirio académico, es 100% un delirio académico, es un delirio del legislador. Cláusula compromisoria, compromiso debe constar por escrito. Si yo manifiesto la existencia, cuando llega el convocado, vamos a hacer las dos para que no tengamos discusión. CPC que nos dice de cómo debemos contestar la demanda. Me refiero a los hechos, ¿es cierto? ¿No es cierto? No me consta. Código General del Proceso. Sí, no y por qué. Como en un examen final oral. Sí, no y por qué. ¿Está de acuerdo? Sí, pero ¿por qué? Sí, ahí ya. ¿Sí? Entonces, si fue el CPC y usted contestó los hechos, en un hecho el convocado ¿qué dijo? Señores árbitros, existe el pacto arbitral, cláusula compromisoria, ¿sí? O existe el acuerdo de voluntades. Cuando llega el convocado, ¿qué va a decir? ¿No es cierto? ¿Cuál confesión? Si dice sí es cierto, ¿qué hay allí? Hay una fijación del litigio, hay un acuerdo de voluntades. Hay un acuerdo de voluntades, ahí sí el demandante nos dijo que existía, que no constaba por escrito, pero el convocado cuando llegó dijo sí, es cierto. Ahí está el pacto arbitral, en cualquiera de sus modalidades, pero no ante el silencio, porque ¿cuál silencio? ¿Dónde dice confesión ficta? ¿Dónde está el interrogatorio? ¿Dónde está que el juez o el árbitro le diga cómo es cierto sí o no? No. Yo pienso que si contesta y dice que sí, surge el pacto arbitral, si no, no surge. Hacer una claridad que hace la ley 1563, el proceso arbitral es uno solo. El trámite arbitral es uno solo, lo que es diferente es el laudo. El laudo se dicta en derecho cuando las partes así lo han estipulado, o el laudo se dicta en derecho cuando interviene una entidad del Estado. O es el laudo institucional. No el trámite es el mismo. Lo que varía cuando hay una entidad del Estado es que el director del centro de arbitraje debe citar
obligatorio a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No puede continuar con el trámite si no la ha citado. Y aquí hay algún aspecto muy importante. Una cosa es la integración, otra cosa es la instalación. ¿Cómo integro el tribunal arbitral? Mediante solicitud dirigida al centro de arbitraje, le digo al director que existe una cláusula compromisoria. O existe un compromiso. ¿Qué debe hacer el director del centro de arbitraje? Revisar la cláusula, citar a los señores la forma como se van a nombrar, si es de la lista o ya están nombrados. Si ya están nombrados, comunicarles por el medio más expedito que han sido nombrados árbitros para que estos acepten y digan sí, no y por qué, ¿correcto? O si no, citar a una audiencia. Cuando le llega la comunicación al árbitro, el árbitro tiene que exteriorizar si está de acuerdo o no está de acuerdo, si no hay una causal de impedimento o algo nuevo que trae la ley de arbitraje, que es el deber de información, que hace referencia a que si usted o cualquier miembro de su oficina en los 2 años inmediatamente anteriores ha tenido alguna coincidencia con las partes o sus apoderados, tiene que manifestarle a los otros árbitros de ese supuesto impedimento para que los otros árbitros decidan. Y si es un árbitro único, ¿quién decide? El juez civil del circuito. Entonces, comunicado el nombramiento, resueltos los impedimentos, resueltas las recusaciones, resuelto el deber de información, ¿qué sigue? La instalación del tribunal arbitral. Miren ustedes ese gran espacio que hay entre la solicitud de integración y la solicitud de instalación. Significa lo anterior que yo puedo solicitar integrar un tribunal sin presentar demanda. Simplemente estoy pidiendo que integren el tribunal. ¿Y por qué quiero que lo integren? Pues para ir depurando esos impedimentos, esas recusaciones y ese deber de información. Las normas están allí en pantalla. Simplemente, una vez ya resuelto estos inconvenientes, el director del centro cita a los árbitros, le entrega el expediente y cesan sus funciones administrativas. Cesan las funciones administrativas del director del centro y le entrega el proceso a los árbitros. ¿Los árbitros qué deben hacer? En esa audiencia va a nombrar secretario. No sé por qué la 1563 complicó el nombramiento del secretario. En esa audiencia se nombra el secretario, quien tomará posesión dentro de los 5 días siguientes. En la práctica veníamos estableciendo el 18-18 que al nombrar el presidente, porque tiene unas obligaciones, pues el presidente nombraba al secretario y llegábamos a la instalación, ya con el secretario y de una vez arrancábamos. No, hay que nombrar el secretario, esperar 5 días porque a él le aplica también el deber de información. El secretario una vez acepta, entonces citamos a una audiencia para admitir, inadmitir o rechazar. Importante de la admisión en este punto, ¿qué es admitir la demanda? Es donde el tribunal dice que es competente. Y nada dice la 1563 sobre ello. Dice que en la primera audiencia de trámite el tribunal dirá si es competente. Y cuando admitió que está diciendo que es competente. Entonces, si está diciendo que es competente, ojo, si usted quiere presentar el recurso de anulación por falta de competencia en ese tribunal, debe atacar el auto admisorio de la demanda y decirle a usted, tribunal, usted no es competente. Porque si usted espera la primera de trámite para atacarlo, le va a decir, pero es que yo ya asumí competencia hace 2 o 3 meses y usted no manifestó absolutamente nada. ¿Correcto? Llega el convocado, se le ha dado un espacio mucho más grande, 20 días para que conteste. Son 20 días para que conteste la demanda. En los procesos arbitrales no es que no existan excepciones previas y no es que no existan incidentes, no, sí existen. Como existen excepciones previas en el proceso ejecutivo. Claro que existen excepciones previas en un proceso ejecutivo. Lo que pasa es que su trámite se hace a través de un recurso de reposición, igual en el proceso arbitral. O dígame usted, cuando yo presento el recurso de reposición contra el auto admisorio por falta de competencia, ¿qué estoy invocando? Una excepción previa. Lo que pasa es que en el proceso ejecutivo, como en el proceso arbitral, se ataca es a través de un recurso de reposición. ¿Correcto? Al igual, la falta de competencia de los incidentes.
Con los incidentes es exactamente lo mismo, no se da el trámite, sino que se resuelve de plano. Muchísimas gracias, muy amables.